Se trata del asambleísta por la provincia de Guayas, Luis Almeida. Vamos a esperar a que su micrófono pueda estar encendido para que pueda ser partícipe de este debate, de este proyecto de resolución. Hasta el momento han intervenido los asambleístas Sofía Espín, Muchas Sonia Robles, gracias, Pamela Aguirre señora y ahora presidenta. Luis Almeida. En realidad, hay que hacer una memoria histórica de este tema. El 15 de noviembre de 1922 surge como una crisis económica. Había un descenso en las exportaciones del cacao, que era el principal material que nos permitía que al Ecuador ingresen divisas. De nosotros como país, Guayaquil, nos debíamos mucho a eso. En realidad había una devaluación de la moneda, habían muchas importaciones y no buenas exportaciones. Y pues bueno, todos dependíamos de esa exportación del cacao. Y los obreros, de los que tiraban pie, haciendo, secando el cacao todos los días, las mismas empresas exportadoras estaban preocupadas, que no eran empresas inmensas, eran productores organizados acá en la ciudad de Guayaquil, estuvieron pues en esa protesta. Y los obreros pedían pues incautación de esas divisas para poder sostener la economía de nuestro país. Esa es las bases fundamentales de esto que pasó. La base de la economía era la exportación del cacao en aquel entonces. Tanto que subió el dólar de 2 sucres a 3.20 sucres el dólar en aquel entonces. Y en esas circunstancias, el gran abogado, el doctor Julio José Vicente Trujillo, hombre libre, hombre que dirigía, abogado, la Confederación Obrera del Guayas, como uno de sus síndicos, hizo una declaración y dijo que hasta hoy el pueblo ha sido cordero, pero mañana se convertirá en león. Era una protesta espontánea, desesperación, no, quizás las emociones de que en la Unión Soviética había habido acciones afuera, acuérdense ustedes, eso también pudo haber influenciado, pero lo cierto era un problema económico aquí en nuestra patria ecuatoriana. Por eso inclusive la ciudad de Guayaquil distinguió al doctor José Vicente Trujillo, gran abogado guayaquileño, profesor universitario, vinculado no al Partido Comunista, sino al socialismo, según tengo información. Era realmente un hombre que estaba a la defensa de los obreros aquí. Entonces, de eso hablan Óscar Efrén Reyes, que era un gran profesor. Hay varios comentarios del tema. El propio ejército aceptó en un libro publicado hace 15, 20 años, el error que cometieron al haber enfrentado esa protesta ciudadana de la clase pobre de Guayaquil, de los cargadores del cacao, de la gente que estuvo trabajando siempre en la calle Pichincha, en la calle Malecón, que hasta ahora último estuvieron allí donde los compradores de cacao lograban el secado y toda esta gran exportación del cacao. Así es que yo creo que hay que recordar, hay que tener memoria histórica de esto para que esos hechos nunca vuelvan a suceder en ningún gobierno, en ninguna circunstancia. Y siempre había que defender la vida, aunque algunos critican al escritor de Las Cruces sobre el Agua, que exageró en términos de haber cortado los estómagos de la gente para que se hundan. Lo cierto es que hubieron muchísimos muertos. Eso en realidad fue así. Y por lo tanto lo que había era una protesta ciudadana general de la clase media inclusive, que protestaba por la situación, porque todos dependíamos exclusivamente de las exportaciones cacauteras. Recuérdense ustedes que el cacao nos liberó como
como Patria Primera Guayaquil en 1820 y todas estas situaciones que en definitiva siempre nuestra gente estuvo en la acción libre de lograr mejores días. Muchas gracias, señora presidenta. Creo que sí hay que apoyarla, pero hay que dejar sentados ciertas cosas porque no vayamos a otras circunstancias, sino a las varias realidades o a las varias opiniones que hubieron en ese momento. Yo doy esta, que está inclusive, lo pueden ver en los libros de internet, y hay también esa posición. Por lo tanto, siempre hay que defender a los trabajadores porque son la base fundamental, del desarrollo de los pueblos. Muchas gracias, señora presidenta. Hemos escuchado ahí